Debido a la economía, muchas veces los niños no tienen la oportunidad de estudiar. Ya hoy resulta muy claro y es evidente que las poblaciones más vulnerables, aquellas en condiciones de pobreza, tienen también los menores logros de aprendizaje y las menores posibilidades de trascender en el sistema. Bienvenidos a nuestro programa Voces de la Evaluación. El día de hoy vamos a hablar de educación multicultural. ¿A qué se refiere esto? Nuestro país tiene una enorme diversidad de lenguas indígenas. ¿Cómo se pueden lograr las tareas de educación cuando los contextos y las circunstancias son muy diversas? Para comenzar, vamos a viajar a Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo. Nací en 1964 en medio de Santa Ana, Tzacuala, una población de habla náhuatl. Por mis patios y pasillos corrieron los niños de ayer, hoy hombres y mujeres ya forjados, y lo mismo pasará con los chicos que hoy cobijo. Mis muros se han ido fortaleciendo, aunque a veces no siento la fuerza para retenerlos a ellos. Debido a la economía, muchas veces los niños no tienen la oportunidad de estudiar. Los papás sí tienen la idea de que con que sepan hacer las cuentas, que sepan leer, ya van a ser capaces de hacer algo en su vida. Pero eso, pues no, ¿cómo les diré? Yo creo que el analfabetismo de los padres a veces provoca que tengan pensamientos que no son adecuados. Por ejemplo, hay muy pocos padres de familia que dicen, no, pues que estudie mi hijo, que vaya más, que estudie más, ¿no? Pero los demás, desafortunadamente, nada más quieren que sepan leer para que vayan y les ayuden en el comercio. La abuela Etelvina trae a sus 4 nietos hasta mi puerta. Todos los días la veo cargando las mochilas en su rebozo para aligerar el peso. A veces ayuda en la cocina para ahorrarse los 20 pesos del desayuno. Es de las más pobres de la comunidad. Ella cree que yo, como escuela, sirvo para muy poquito. Pues para donde vas, ya sabes dónde vas, en el autobús o lo que sea, pues no. Como yo no sé nada. Sí, a veces yo no sé. Como no vengo a la escuela, ninguna letra, ¿no? No sé. La buena Etelvina borda naguas por 400 pesos. Pues una semana a veces, cuando los apuramos, dejemos una semana, cuando no, pues 2 semanas para terminamos. Pues nomás eso. Pues nomás una, lo que teje, pues vendemos, para que compramos lo que sea, para comer. Su nieta Karina le ayuda en la casa. Esa niña, yo la observo. Juega a ser maestra cuando no anda pastoreando animales en el campo. Ya va en 6º grado y temo que sus padres la van a dejar con la primaria solamente. Que nomás eso, porque no tiene dinero, porque otra vuelta a la otra escuela se va. No hay dinero. Sí, pagamos donde se va a la escuela, pues paga. Llegaron ustedes en el mero día de la fiesta patronal. Por eso hay feria y hartos cohetes. Aquí la gente es muy fiel a sus usos y costumbres. ¿Han observado que el uniforme es el vestido tradicional? Nos dimos cuenta que mayoría de madres de familia porta el vestuario. Por esa misma razón, la institución eligió utilizar el uniforme escolar como el traje típico. Entonces, mire, este uniforme prácticamente la están fabricando aquí, mayoría de madres de familia la fabrican aquí. Se tiene una máquina donde ellos preparan sus hilos que utilizan para poder armar lo que es la tela, que viene siendo aproximadamente de una brazada. La pacha, esta pacha antes lo utilizaban como para expresión cultural.
porque esta parte, la parte de arriba y la parte de abajo significa el cielo y el inframundo, se podría decir. Y en medio estamos nosotros, y es donde ponen ellos la figura, que es la naturaleza. Nosotros como indígenas valoramos mucho lo que es la naturaleza, y se pueden poner flores, animalitos, todo tipo de lo que existe ahora sí que en la naturaleza. La ropa debe abrigar muy bien porque el clima en Santa Ana Tzacuala es húmedo, de vientos helados y de crudos inviernos. Sí lo he de saber con más de 5 décadas aquí sin moverme. En el pueblo se usa más el náhuatl que el español. Por ahí me enteré el otro día que andaban sacando números, y es que no la quieren perder. A los maestros les alarma que los niños dejen de usar su lengua materna. Hay un 2% que yo estaba checando en la estadística de la escuela, el 2% de los niños, padres jóvenes que salen lejos a trabajar, son comerciantes ambulantes. Aquí se van a la venta de la flor, tiene muchas florerías en toda la República. Ellos ya prácticamente poco usan su lengua materna, que es el náhuatl, y ya llegan a formar su pareja, llegan a tener hijos, les hablan ya en el español. Ese 2% nos estamos dando cuenta que hay niños que ya le meten mucho el español, lo que es la lengua náhuatl. Entonces, por ese lado también estamos trabajando a rescatar las palabras que ya no las utilizan. Por ejemplo, acá nos eligen los que le entendemos la lengua para podernos comunicar con los niños, puesto que en casa pues su lengua es el náhuatl, les hablan en náhuatl y desde pequeñitos, entonces ellos es la lengua que ellos conocen al llegar aquí. Y ya tienen nociones igual del español, porque hoy en día ya en estas últimas generaciones pues los papás son más jóvenes, ya han ido a la secundaria, algunos, no todos. Entonces sí, pero sí es un poquito difícil cuando llegan, porque vienen con esa desconfianza, me van a entender, no me va a entender la maestra, o te preguntan, ¿sí me entiendes? Claro que te entiendo, platícame. Y entonces uno les da esa confianza de que ellos puedan expresar sus dudas, sus sentimientos, o lo que ellos traen algo, te platican. Y es como también nosotros aprendemos mucho. Mucha gente que va a la ciudad son discriminados, entonces como que para defenderse ellos evitan dar a conocer inclusive en las ciudades no hablan la lengua, no hablan su lengua, aunque sepan hablar náhuatl. Tengo el caso de mi papá, él siempre me inculcó que no debo de dar a conocer mi lengua. Cuando yo llego al magisterio, cuando llego a ser maestro, me doy cuenta que estaba yo equivocado, porque al contrario, debemos de dar a conocer nuestra cultura, nuestra lengua, para que sepan que estamos aquí, que existimos. De los pueblos del municipio de Acaxochitlán, Santa Ana Tzacuala es de los más poblados, con 3,200 habitantes. También se cuentan historias de este pueblo nahua, como el del llanto. Dicen que lloraban mucho porque era su manera de expresar gratitud y lamento por una desgracia. Lo que a mí realmente me parece una desgracia es ser la única escuela en el pueblo. Y lo que me parece una alegría es albergar a 400 niños. Pero no voy a llorar. Como podemos ver, a los retos que enfrenta la educación multicultural se suma la economía familiar. Esto lo veremos más adelante. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos mucho más aquí en Voces de la Evaluación. Estamos aquí con Guadalupe Águila. Ella es lingüista, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y especialista en temas de educación bilingüe. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hizo la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas sobre evaluación educativa. ¿Cuáles fueron los resultados de ella? En el 2014, el instituto hizo una consulta con todo el instrumento que
jurídicamente avala el convenio 169 de la OIT. Esta consulta tiene ciertas características que permiten, primero, que pedirles permiso a las comunidades. La consulta se hizo en la lengua indígena de las comunidades, en asambleas. Se hizo una consulta en el que participaron pues, todos los integrantes del pueblo, no solamente los padres de familia que llevan a los hijos a la escuela. Entonces, esta consulta es muy importante considerando toda la instrumentación que se llevó a cabo, pero sobre todo porque se hizo en las asambleas, en la lengua indígena de las personas y expresaron su sentir. Los resultados fueron muy importantes porque han estado alimentando la política educativa sobre evaluación para los pueblos y a las comunidades indígenas. Una de ellas fue ya como resultado tangible las directrices que emitió el año pasado el instituto. Pero otras, como resultado de esos hallazgos en la consulta, pues han sido pues conocer la importancia de las lenguas como elementos de comunicación importantes todavía en la comunidad y que han sido desplazadas pues, por muchos motivos. La discriminación, la necesidad de emigrar, la necesidad de tener pues, otro tipo de intercambios con la sociedad nacional. Pero las lenguas siguen teniendo esa importancia simbólica en la construcción de la cultura cotidiana de las comunidades. Muchas de las comunidades expresaron que quisieran que sus niños aprendieran en la lengua indígena, no solamente porque son importantes simbólicamente, sino porque tienen una importancia educativa para que los niños entiendan lo que se les está enseñando. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado mexicano para garantizar una educación de calidad en lenguas indígenas? Pues existen una cuestión básica, es tener metodologías de enseñanza, materiales, la formación docente, porque en el 2002, que se implementó la educación intercultural bilingüe, digamos que se empezaron a hacer acciones con el enfoque intercultural, como las licenciaturas en las normales, en algunas normales, en 20 normales, con este enfoque, con la licenciatura en educación de primaria indígena con enfoque intercultural. Pero a estas fechas la dirección, la DGESPE, ha tomado otras decisiones donde se ha modificado el currículum de las escuelas normales y ha ido en detrimento de la educación intercultural bilingüe. Ahora se le conoce como educación indígena, circunscrita a los indígenas, cuando el enfoque intercultural bilingüe pues es mucho más grande, es mucho más amplio, en el sentido de hacer un diálogo entre diversos grupos culturales, lingüísticos, y en un reconocimiento pleno de los derechos, ¿no? La educación de calidad para los pueblos indígenas pues está en función de tener una mejor calidad en la enseñanza. El instituto acaba de hacer una investigación, un estudio exploratorio en escuelas multigrado. Y las escuelas multigrado representan un número importante en nuestro país. Muchas de ellas están en poblaciones y comunidades indígenas. Y resulta que la educación multigrado tampoco tiene metodologías que ayuden al maestro a trabajar con el número, con las características de la población que tienen esas escuelas. Guadalupe, ¿qué le parece? Hemos hecho en este programa un reportaje en Acasochitlán, en el estado de Hidalgo, para conocer un poco esos entornos culturales en donde se llevan a cabo, en este caso específico, una educación bilingüe. Estamos haciendo una exposición, de los tigres. Estamos haciendo un texto científico y lo vamos a exponer. He visto niños muy inteligentes en mis años de historia. Como escuela no hablo con ellos, pero los conozco a todos. Brenda Janet, por ejemplo, está haciendo también un texto sobre el enemigo en común, que para ella son los perros, porque transmiten enfermedades. Aquí los niños muchas veces me abandonan por irse a trabajar con los padres. Andan por toda la República Mexicana vendiendo flores. Sobre todo el papá es el que no está.
porque los padres, bueno, así que el tutor o el padre de familia es el que se va, ¿sí? Se va a trabajar. Ya en temporadas, por ejemplo, temporadas fuertes, que es el Día de Muertos, que es el 10 de mayo, 14 de febrero, se vende la flor, se van toda la familia, todos, inclusive hasta los alumnos que vienen aquí. Algunos que no tienen dónde dejar a sus hijos tienen que pedir permiso para irse a la venta de las flores. En realidad, las flores y el dinero son más importantes que yo, la escuela. Y no lo entiendo, pero me resigno. Pero eso provoca también que los alumnos a temprana edad quieran irse a trabajar a conseguir dinero. Los emplean y de esa manera pues desertan en la secundaria, lo que es la secundaria y la prepa. Ya casi es hora del desayuno. Ahorita los niños van a hacer tremenda fila. Muchos de ellos comen mejor en la escuela que en su casa. Y ya es mucho decir. Día 2, ya quien quiere más pues regresa por otro. Hasta que se llenen los niños. ¿Qué más les van a dar hoy? Pues ahorita nada más eso, acompañado de un agua de fruta. El valor del desayuno corresponde a unas 200 calorías y un niño requiere al menos 1,400 por día. Yo misma no estoy bien nutrida. A mí me falta una biblioteca. No lo hay y hace mucha falta para los niños. Entonces, pues yo digo que sí, en ese aspecto su investigación está un poquito limitada, por decirlo. Y más en nuestra comunidad, pues se quedan con lo que nosotros les damos, porque igual ellos carecen, como les decía, en situaciones alfabetizadores en casa. Los papás, la mayoría son igual analfabetas, entonces ¿de qué manera apoyarían a sus niños? Muchas mamás nos dicen, pues que no sé leer, es que no le entendí. Entonces los niños por eso es que se quedan con lo que nosotros les damos, que investigamos, tratamos eso, o sea, más bien preparamos nuestros temas, investigamos, les damos, pero creo que si ellos mismos fueran e investigaran, sería más significativo para ellos. Ninguna de las 700 viviendas en Santa Ana, Tzacuala, tiene internet por falta de infraestructura. Tampoco tengo muchas colegas a la redonda. No tenemos aquí en nuestra comunidad, no tenemos un bachiller, una preparatoria, entonces los niños que están sus posibilidades y tienen apoyo de sus padres, pues se van al municipio a estudiar, y los que no, pues se quedan truncados nada más en la secundaria. Tampoco tengo maestros suficientes. Pues hay muchas necesidades en relación a maestros especializados en física, en artística, eso carecemos, porque nosotros como maestros sí podemos hacer el trabajo, pero no adecuado. ¿Por qué? Porque no estamos especializados en ese tema o en esa rama. Con medio siglo de vida soy una escuela joven. Me rodea una hermosa vegetación donde se dan el durazno, la manzana, el capulín y la pera. También dicen que la población nahua de esta comunidad viene del norte de lo que fuera Aztlán. Quisiera creer que soy un eslabón para los niños, el inicio de una escalera al subir, aunque el primero está roto y la segunda fracturada. Yo lo sé, saber leer y escribir no es tampoco suficiente. Es momento de hacer una pausa. Estamos en Voces de la Evaluación. Volvemos de inmediato. Continuamos aquí en su programa Voces de la Evaluación. Cuando estamos hablando de la diversidad lingüística que tiene nuestro territorio, nos encontramos que en la mayoría de las ocasiones esa diversidad ocurre en los mismos espacios de mayor vulnerabilidad. Vamos a ver de qué manera se puede enfrentar esto con la educación. De acuerdo a un estudio de la Universidad Veracruzana sobre educación indígena, los profesores indicaron que tienen la peor infraestructura escolar y pocos recursos humanos. Asimismo, disponen de menos materiales y son los últimos en recibirlos. Ya hoy resulta muy claro y es evidente
que las poblaciones más vulnerables, aquellas en condiciones de pobreza, tienen también los menores logros de aprendizaje y las menores posibilidades de trascender en el sistema. Por otra parte, en todas las pruebas de logro académico llevadas a cabo por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los niños indígenas observan los niveles de aprendizaje más bajos. El promedio de educación en México, por decir un indicador muy grueso, es de 9 años, eso es el nivel de secundaria. Ello significa que la mitad de la población de 15 años y más tiene más de 9 años de escolaridad y la otra mitad tiene menos de 9 años de escolaridad. Y en algunos estados, el sur del país, estos promedios son incluso inferiores. ¿Cómo esperar que padres de familia en estas condiciones puedan apoyar efectivamente a sus hijos en su tarea? Eso es una fantasía. El INEGI también da cuenta de que el 89.7% de la población indígena vive por debajo de la línea de pobreza y el analfabetismo es 5 veces mayor que en la población no indígena. Es una responsabilidad del Estado poder romper el círculo vicioso entre educación de mala calidad y pobreza. Es decir, la educación de mala calidad reproduce la pobreza. Y la pobreza está reproduciendo a la educación de mala calidad, es un círculo vicioso. Es decir, cuando la escuela no sirve para superar las condiciones de pobreza, no sirve y punto. Y aunque el estudio de la Universidad Veracruzana revela que los docentes en comunidades indígenas invierten más horas de trabajo, realizan más investigación sobre las comunidades y tienen competencias bilingües o multilingües, la calidad de la educación no alcanza los estándares deseados. Otro estudio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación observa que el 50% de los maestros en comunidades indígenas no cuenta con una licenciatura y solo 22 normales del país ofrecen la especialidad bilingüe intercultural. Yo creo que uno de los méritos del servicio profesional docente ha sido instalar ya la práctica, y se está ejerciendo, de que solo se puede ingresar a una plaza en la educación pública, en todos los niveles, a través de un concurso de selección. Pero después la distribución de las plazas es menos transparente, menos equitativa y no va, digamos, en el sentido de brindar mayores condiciones o mejores condiciones de equidad, sino el profesor mejor calificado. Esto lo diría el modelo, ya ni siquiera la práctica es tan así, pero el profesor mejor calificado va a escoger la mejor escuela. Y entonces otra vez, los mejores profesores a las mejores escuelas, lo que al revés quiere decir los no tan calificados, ni siquiera idóneos, a las escuelas en condiciones de pobreza. ¿Cuál es la importancia de que los niños de los pueblos indígenas reciban educación en su lengua original? Pues tiene muchos efectos. Se ha demostrado en otros pueblos indígenas que tienen como mayor experiencia en Perú, en otros lugares donde hay un importante número de población indígena, en Guatemala, en Bolivia, incluso aquí mismo en México, que un niño cuando recibe su educación en la lengua que entiende, pues está entendiendo al maestro, se comunica de manera fluida. De otra manera, cuando el maestro no conoce la lengua y el niño habla una lengua distinta al maestro, necesita un intermediario. A veces utilizan niños traductores, que son niños del mismo grupo que están en 2 niveles de comprensión. Uno, porque no son bilingües competentes, sino que están en un nivel de bilingüismo a su edad y a su conocimiento. Y otros son niños que están aprendiendo el conocimiento que el maestro les quiere enseñar. Entonces, lo que el niño traductor puede traducir y comprender es lo que le traduce a sus compañeros. Entonces, hay un intermediario en el proceso educativo, lo cual que pues hay una distancia, como el teléfono descompuesto. Lo que yo puedo decir, lo que el niño dice y lo que los niños entienden, pues hay una gran distancia en el conocimiento. Por eso es muy importante que el maestro hable
y tenga las competencias y habilidades para transmitir el conocimiento a los niños de manera adecuada. Otro de los factores importantes para un niño que no habla otra lengua más que su lengua indígena es la autoestima. La autoestima. Un niño que es reconocido dentro del salón por lo que sabe, porque un niño cuando llega a un salón de clases no es un niño que llega en cero, es un niño que tiene una experiencia familiar, que tiene una experiencia comunitaria, una experiencia cultural, y eso sirve para poder leer y escribir. Nosotros no empezamos de nada, ¿no? O sea, nosotros cuando escribimos lo que pensamos, escribimos lo que razonamos, escribimos nuestra opinión, ¿no? Entonces un niño que no conoce la lengua, pues ¿cómo va a poder escribir en otra lengua que no conoce? Guadalupe, agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y nos haya dado diferentes ángulos para entender cuál es la necesidad de una educación bilingüe en nuestro país que nos permita a este México tan diverso tener la posibilidad no solo de comunicarse mejor, sino de tener mejores posibilidades todos los mexicanos que habitamos este país, que es todavía un gran reto en la educación bilingüe. ¿Qué nos puede decir rápidamente a propósito de este tema como una despedida? Pues que todavía el Estado mexicano tiene un compromiso muy grande con las escuelas de educación indígena, proporcionar un piso mínimo para poder tener mejores resultados en este servicio educativo, ¿no? Entonces, ese piso mínimo tiene que ver con las condiciones mínimas, que escuelas dignas, una formación docente acorde a las necesidades de los niños, materiales, muchos materiales de diverso orden, y una metodología de enseñanza de lenguas, una metodología para la enseñanza de escuelas multigrado. Creo que es mucho todavía. Son muchos retos todavía. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Voces de la Evaluación. Muchas gracias. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Los invitamos a que nos sigan en la próxima emisión.